Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad, un programa que trata de hacernos pensar, un programa que intenta mostrar quiénes somos, cómo somos, un espacio donde unimos distintos pensamientos y donde respetamos la diversidad. Como cada viernes por medio, nos encontramos con nuestro columnista Jaime García. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Muchas gracias por la bienvenida. La verdad que es un placer estar contigo, Juanjo. Antes de hablar de nuestra interferencia intergaláctica que tuvimos en nuestro último programa, por estas cosas de la tecnología, quiero preguntarte que, bueno, este amigo que es multidiverso en cosas, ha estado de sonidista hace muy poco tiempo. Lo hemos visto en las redes participando en la grabación de una película. Así es, sí, debí actuar en esa película también. Ajá. Es decir, que ya no estamos solamente navegando el universo en este portal. Hemos abierto otras puertas. ¿Cuándo se estrena la película? Bueno, no sabemos todavía, está filmándose, así que... Está en proceso. En proceso. ¿Se puede spoilear un poquito? Y no, es en realidad un corto, cuyo, digamos que fue escrito por Lourdes Ruiz de María, que ella hizo el guión, y bueno, ella es la que me convocó en realidad para actuar una muy breve intervención, y bueno, como a mí me gusta mucho el cine, y sobre todo me gusta digamos, estar en el set, que es la cosa, no en el jet set, sino en el set. Sí. No, en el jet set ya está en Caretísima Ciudad. Claro, por supuesto. Jaime, bueno, tuvimos esta interferencia galáctica, ¿no? Bien. En el último programa. Estábamos hablando de la galaxia, justamente. Claro. Bueno, pero en la galaxia hay, hemos dicho, gas y polvo cósmico, ¿no? Que son la materia, además de las estrellas, por supuesto, alrededor de las estrellas, planetas, etcétera. Pero bueno, los componentes más importantes son el gas y el polvo. Y bueno, el gas y el polvo se manifiestan en nebulosas. Nosotros lo podemos ver en nebulosas. En nuestra galaxia tenemos una diversidad de nebulosas muy linda, muy grande, pero fundamentalmente hay tres tipos de nebulosas que se manifiestan, digamos, de acuerdo a qué es lo que prevalece en esa nebulosa. Entonces, si la nebulosa se llaman brillantes, cuando tenemos justamente que prevalece el gas brillando por sus propios medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el gas es en alguna medida alterado en su estado por la presencia de estrellas, sin duda, cercanas, ¿no? Y eso es, ese estado. ¿Qué gas es este? ¿Qué gas estamos hablando? Fundamentalmente hidrógeno. Y lo vamos a ver brillando generalmente dependiendo de qué estado, ¿no?, se haya alterado, lo vamos a ver brillando en color rojo, en color azul. Y también, bueno, va a aparecer helio, puede aparecer helio, pero ya en menores cantidades. Siempre lo prevalente en el universo es el hidrógeno, ¿no? ¿Podemos decir que los distintos gases tienen distintos colores a nuestra vista?
Claro, digamos que más que nada el nivel de excitación que tengan, o sea, esto que se llama ionización, ese nivel de excitación, o sea, ¿qué es un átomo ionizado? Y un átomo al que le fue robado un electrón. Entonces, dependiendo del nivel energético que tenía ese electrón que fue robado, ahí vamos a tener un brillo en una longitud de onda diferente, que eso quiere decir color, ¿no? La longitud de onda, nosotros percibimos la parte que podemos ver del espectro electromagnético, que es lo que emite la luz, es una onda electromagnética, ¿verdad? Bueno, entonces hay una diversidad de frecuencias, ¿no?, que tiene esa onda, y bueno, algunas frecuencias son las visibles, ¿no?, que son desde digamos, el color azul al color rojo, ¿no? Del arco iris, ¿no? Que es exactamente eso. Bueno. Sí, es como se descompone el color, en realidad. Exactamente, la luz blanca se descompone por el arco iris, que es la luz del sol, en realidad. Ahora, esa descomposición, bueno, hay en las, digamos, el hidrógeno tiene más brillo al estar excitado en un nivel energético. En el rojo, eso se llama H-alfa, o sea, hidrógeno alfa, y puede ser más en el azul, H-beta, y entonces esos son los que vemos. Esos niveles de excitación son los que vemos en color rojo o en color azul. Bueno, y también en otras puede aparecer colores blancos, que hay combinaciones. Bueno, pero esos son los colores de las nebulosas, ¿no? Jaime, las nebulosas se mueven, obviamente. Totalmente, sí. Y se trasladan. Sí. Y en esta traslación y movimiento se unen, ya habíamos dicho que podían unirse dos galaxias en algún momento. No, estamos hablando de galaxias, pero estamos hablando ahora del interior de la galaxia. Ojo, las nebulosas de las que hablamos, porque está bien tu observación, está bien en términos de lo siguiente. Antiguamente las nebulosas eran todas. Después de 1920, que hubo un debate importantísimo entre dos astrónomos norteamericanos, Curtis y Shapley. Después de ese momento se separaron las nebulosas galácticas, o sea, que pertenecen a nuestra galaxia, y que no tienen estructura, digamos, manifiesta, de las galaxias, que sí se ve que son espirales o elípticas, ¿no? Sí, ya la habías clasificado. Exactamente, pero lo que quiero decir es que estas otras nebulosas son más bien aleatorias porque son cercanas. Las galaxias son lejanas, ¿bien? Claro. Entonces, de lo que yo me estaba refiriendo son a esas nebulosas. Y esas nebulosas, entonces, dentro de nuestra galaxia, obviamente también pueden colisionar, de hecho, pero lo más importante es que ellas rotan sobre sí mismas y eso hace que se produzca un efecto como de un embudo. Entonces van cayendo como si fuera un sumidero exactamente, una pileta, ¿no? El sumidero, bueno, que se vayan acercando, y ese es en los momentos donde se contraen esas nebulosas y forman las estrellas. O sea, las nebulosas están asociadas directamente con las formaciones estelares. O sea, las estrellas nuevas, las que nacen, se forman a partir de las nebulosas. O sea que sí, la colisión de la materia de las nebulosas y la rotación propia de las nebulosas son las que originan a las estrellas. ¿Y eso no coincide de ninguna manera en nuestra galaxia, en nuestras nebulosas, nada? Claro, inciden, pero con unos plazos muy largos. O sea, estamos hablando de millones de años, de varios millones de años. Es inexplicable, ¿no? Digo, porque uno cuando dice millones de años. Sí. No, para nosotros es completamente. Nosotros que vivimos en media 80 años, para nosotros millones de años son
inexplicables. Cuando hablamos, qué sé yo, de la extinción de los dinosaurios, por ejemplo, para nosotros 60 millones de años es una cifra una barbaridad, inabarcable por nuestro cerebro. Lo que sí podemos pensar es que más o menos 10 millones de años es el periodo de gestación de una estrella. Claro. O sea, los 9 meses para nosotros, digamos, para un embarazo normal. Vamos a ponerle la palabra normal, aunque a mí mucho no me gusta. Pero después lo pensé. Pero bueno, en esas condiciones, 9 meses, el equivalente para la formación de una estrella son aproximadamente 10 millones de años. O sea, desde la nebulosa ahí hasta que se condensa y adquiere la temperatura para transformar el hidrógeno en helio en su interior, esos son 10 millones de años. O sea, por lo tanto, hablar de los movimientos de las nebulosas, y son movimientos de millones o miles de millones de años. O sea, son cosas tremendas. Pero bueno, tenemos que calcularlo por ahí en base a esta escala, ¿no? Decir, bueno, si 9 meses, ¿no?, son el periodo de gestación del ser humano, el equivalente, y los movimientos, bueno, serían como varias vidas humanas, ¿no? O sea, la relación, ¿no? Pero bueno, yo estaba hablando un poco de la morfología, no de la morfología, sino de las razones por las cuales una nebulosa se llama brillante, ¿no? Caso de... hay varios casos. Acá yo traje un par de imágenes de M8 y M16, que son nebulosas donde se manifiestan los colores por el brillo, ¿no? Y cercanas, de alguna manera. Por más que estén tan lejos, son cercanas. Son cercanas porque están dentro de nuestra galaxia, ¿no? Estamos hablando de miles de años luz contra 100.000, que es el diámetro de la galaxia, ¿no? O sea, 100.000 años luz, más o menos para que tengan una idea. Después hay otras nebulosas que tienen, en las que prevalece, digamos, el polvo, pero que brilla. En ese caso hablamos de nebulosas de reflexión, porque están reflejando la luz de una estrella, claro. En el caso de R Corona Borealis, que es un caso típico, tiene como un abanico que la rodea, y ese abanico que fundamentalmente polvo, pero también hay gas, pero fundamentalmente polvo, ese polvo está reflejando la luz de esa estrella. Y finalmente tenemos las nebulosas oscuras. ¿Y cuáles son las nebulosas oscuras? Aquellas en las cuales el polvo no brilla y entonces obstruye la luz que está detrás, y esa entonces es el caso. Son los 3 casos de nebulosas, digamos, que tienen que ver con nebulosa en sí. Claro. Solamente vos en alguna otra columna habías comentado que, bueno, los andinos, en algún momento, ellos dibujaban los espacios oscuros de estas nebulosas, digamos, para crear sus personajes. Exactamente, justamente son las nebulosas oscuras, como el caso de lo que se ve al pie de la Cruz del Sur, que es, nosotros lo llamamos el saco de carbón, pero que para los andinos era la perdiz. Bueno, esa zona oscura es una nebulosa oscura. Es polvo cósmico que obstruye la luz de lo que está detrás. O sea, detrás hay estrellas, hay gas brillando y todo lo demás, pero está tapado por esa, digamos, esa nebulosa oscura, ¿no? Bueno, y después hay otra clase. Y se puede ver, digo, esa nebulosa oscura. Claro, eso se ve a simple vista. Claro. Sí, se ve a simple vista. No hace falta recurrir digamos, a telescopios, sino que lo podemos ver con nuestros ojos. Sí, es como una nube, digamos. Una nube oscura, exactamente, como las nubes cuando nos tapan las estrellas o al sol, que también es una estrella, obviamente, pero digo, cuando nos tapa, o la luna, ¿no? Esas nubes oscuras son lo mismo, tienen la misma, digamos, el mismo efecto, ¿no? Bien, hay otras, así como las nebulosas pueden estar asociadas a los nacimientos de estrellas. Bueno, el caso de, por ejemplo, la nebulosa de Eta Carinae es un caso muy típico, que es la tapa del portal, ¿no? Claro. Esa es una
nebulosa que está asociada a nacimientos estelares. Pero hay otras nebulosas que están asociadas al fin de la vida de una estrella. Ajá. Y en conjunto, toda la nebulosa. En realidad, claro, porque es algo que la estrella expulsó cuando estaba a punto de morir, digamos, o en su final, ¿no? Expulsó su atmósfera y ese gas termina rodeándola, pero con unas nebulosas muy efímeras que duran solo 10.000 años. Bueno. Claro, contra nebulosas que duran millones, claro. Estamos hablando de solo un proceso de 10.000 años, que es muy corto en términos astronómicos, ¿no? Claro. Estos ejemplos son las nebulosas, se llaman planetarias. ¿Y por qué se llaman planetarias? Porque algunas tienen, hay una que se llama RC62, que la nebulosa también la llaman del anillo. Bueno, esta nebulosa justamente parece a un planeta, o no un planeta, sino se parece como si fueran los anillos de Saturno, ¿no? Una cosa así. Y entonces pensaron, al principio, cuando la descubrieron, pensaron que podían ser nebulosas que tuvieran que ver con planetas, ¿no? Por esa forma. Y esas nebulosas son en realidad el proceso final de una estrella como el Sol. Claro. O sea, el Sol, dentro de 10.000 millones de años o algo así, o quizá menos. En algún momento fue una nebulosa. En algún momento fue una nebulosa, pero va también a ser otra, va a producir otra, va a generar otra, que es la nebulosa planetaria, ¿no? Eso lo va a generar en el momento ya final de su vida, porque va a desprenderse de su atmósfera, de su parte, de su fotósfera, la parte que brilla en el Sol, se va a desprender. Cuando vos decís que se mueren, ¿no? ¿Se desintegran? No, se apagan. O sea, dejan de producir energía. Eso es la muerte de una estrella. Es exactamente cuando ya no hay posibilidades de producir energía en el núcleo, entonces queda solamente brillando, digamos como que se va apagando el brillo, pero digamos, en la superficie, por el calor que generaba antes y que se va transfiriendo. Yo creo que dije que el Sol, desde el momento en que se genera digamos, un fotón en el interior, esa energía es transferida, ¿sí? Se transforma el hidrógeno en helio en el interior, ¿bien? Sí. Esa energía se va trasladando a la superficie. Eso se hace por un fenómeno que se llama convección, que es lo mismo por lo que calentamos acá cuando prendemos una estufa. Esa transferencia de calor que se hace dentro de la atmósfera del ambiente donde uno está, bueno, es lo mismo pasa en el Sol, se transfiere de la misma forma. Y es una transferencia lenta. Cuando uno prende el calefactor, demora en calentar el cuarto donde uno está, ¿verdad? Sí. Bueno, hay que esperar un rato, digamos. Claro. Acá hay que esperar unos millones de años. Exactamente. Desde el momento en que se genera esa energía hasta que es transferida a la superficie son 1 millón de años. Claro. 1 millón de años. Por lo tanto, la disipación después de toda la energía, de todo ese calor, ¿no? De millones de grados, 15 millones, ¿no? De grados. Esa temperatura se tiene que ir bajando, pero baja muy lentamente. Por eso es que hay cadáveres que observamos. Hay unas estrellas que se llaman enanas blancas, que generalmente están en los núcleos de estas nebulosas planetarias. O sea, cuando uno mira al centro, no al núcleo, perdón, al centro de la nebulosa planetaria, ve una estrella enana blanca. ¿Qué es? Y es la responsable de que exista esa nebulosa. Claro. Es lo que quedó, es el cadáver. Esa enana blanca es el cadáver aún caliente, es como cuando una persona recién se muere que todavía está caliente, pierde el calor durante un
rato largo. Bueno, para las estrellas son millones de años perder el calor. Quiere decir que cada una de esas estrellas que vemos en el cielo fueron desprendidas por justamente una nebulosa. Claro, se formaron de la nebulosa. Uh-huh. La nebulosa se compactó, se produjeron las reacciones termonucleares y ahí empezó a ser estrella. Ahora, esa es la que forma. Después, algunas estrellas, no como el Sol, sino mucho más masivas que el Sol, explotan cuando terminan su vida. Uh-huh. Y esa explosión hace que todo el material que tenía se esparza por el universo, dando lugar, es como una especie de inmolación que hace la estrella para después dar lugar a la formación de otras estrellas. Mira. Eso es lo que ocurre con las supernovas, que se llaman, ¿no? Uh-huh. Así que hay también nebulosas que son remanentes de supernovas, que justamente son el resultado de esa explosión y que van enriqueciendo el medio, por ejemplo, con sustancias que ya no son ni el hidrógeno ni el helio, sino que sustancias mucho más, digamos, más complejas, como el carbono, el nitrógeno. Todos esos elementos se han generado en el interior de las estrellas y han sido entregados al universo por estas supernovas. Es así que el carbono, el fósforo que tenés en tu cuerpo ha estado dentro de una estrella. Por eso Carl Sagan en algún momento dijo, somos polvo de estrellas. Uh-huh. Porque somos el resultado de la explosión de supernova que enriqueció el universo, o sea, estaban en el interior de una estrella, salió y de repente un día formó a estos seres humanos que estamos aquí. Mira, vos sabés que se ha oído hablar mucho de estas supernovas en el último tiempo, ¿no? Sí, tal cual. ¿Hay muchas supernovas? Y todos los días se descubre. Ajá. O sea, hay muchísimas porque lo que pasa es que lo que descubrimos son supernovas en otras galaxias. Claro. En nuestra galaxia, digamos, la última supernova que se descubrió, si mal no me equivoco, no lo tengo así en el dato exacto, pero creo que fue la que descubrió Kepler, 1600 y algo. Ahora, bueno, es un dato que no lo tengo en mente ahora, uh-huh. Pero sí, en nuestra galaxia hace mucho que no tenemos supernovas descubiertas. Sí, en otras galaxias. Por ejemplo, en 1987 se descubrió una supernova en la galaxia de la Nube Mayor de Magallanes, que es nuestra vecina más próxima. Bueno, ahí se descubrió una supernova, 1987A se llamaba, y la descubrieron astrónomos chilenos, y fue, digamos, una importantísima supernova. Después está la supernova que descubrió ya en otra galaxia más lejana, que descubrió Víctor Buso, la famosa historia del cerrajero, que uh-huh. Descubrió que es un astrónomo aficionado rosarino, mi amigo, por cierto, y que sí, se lo descubrió hace pocos años, ¿no? Uh-huh. Creo que, si mal no recuerdo, en 2016. ¿Descubriremos más nebulosas, Jaime? Y sí, porque en realidad cada vez que observamos una galaxia con un instrumento cada vez mayor, uh-huh. Vamos a ver nebulosas en otras galaxias, ¿no? Una de las nebulosas que hay en otras galaxias, de vuelta al 9 Mayor de Magallanes, es la Tarántula, que es una nebulosa tan grande que si estuviera a la distancia que está, por ejemplo, la nebulosa de Eta Carinae, ocuparía todo el cielo. Mirá. Una nebulosa enorme. Y también de formación de estrellas, ¿no? ¿En una galaxia pueden haber un montón de nebulosas indefinidamente? Sí, tal cual. Sí. De hecho, cuando observamos la Nube de Magallanes,
observamos una cantidad en un espacio pequeño, porque claro, estamos observando lejos, en un espacio pequeño observamos muchísimas nebulosas. Mira. ¿Sí? Y bueno, y en nuestro cielo hay muchas, muchísimas. ¿Algo más que vamos a ver de las nebulosas, Jaime? No, yo creo que ya hemos hablado bastante. Así que te propongo cerrar con un poema. Claro, que tenga que ver con las nebulosas. A las nebulosas. Siempre como de alguna manera nos trae esa poesía que resume el tema que hemos tratado en cada una de nuestras columnas. Tal cual en este caso. Nebulosa, entonces. Átomos alterados, moléculas oscuras, entremezclados, iluminados por estrellas. Estrellas fulgurantes, de masas profusas, de temperaturas calcinantes en colores. Colores pintados por sustancias ionizadas y reflejos fantasmales. Gases, polvo, estrellas que pintan las noches oscuras, transparentes. Muy lindo cierre, Jaime. Ahora, esto es de Amalgama. Es el libro Amalgama, que habitualmente recurrimos a él, ¿no? Sí, sí. Que también debemos decir que está escrito en 2 idiomas. Sí. Y que tiene un montón de imágenes que corresponden a nuestro cielo austral. Tal cual, así es. Bueno, Jaime, muchas gracias por estar en Caretísima Ciudad, acercándonos este conocimiento del cosmos y abriendo nuevamente este portal hacia el universo. Muchas gracias a vos, Juanjo.